Hola, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. De veras que son de aliento para mí, para perseverar en compartir, para no detenerme, para no desvariar. Dios les bendiga ricamente, verdaderamente. Gracias, infinitas gracias. Empezamos, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias verdaderamente, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Trabaja, Señor, en nuestros corazones, edifícanos. edifica tu pueblo, edifica tu iglesia, edifica a aquellos que has comprado con tu sangre, a todos aquellos que te reciban, a todos aquellos que de corazón se vuelvan de sus pecados a tu gracia admirable. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos el capítulo 5 de Gálatas. Es nuestro estudio número 7, si no me equivoco. Sí, es el número 7. Sí. Dice Pablo, así en el versículo 1 en adelante: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ha venido hablando Pablo de que la ley verdaderamente da testimonio de la esclavitud verdadera a la cual estamos sujetos, que estamos sujetos a una esclavitud, a desobediencia, ¿verdad? En esa vida de pecado y de muerte. Y nos ha venido diciendo una y otra vez que cómo es posible que creyeron en la gracia de Dios y volvieron a caer o quieren volver a las obras de la ley para salvación. Y de eso es lo que ha estado discutiendo a través del estudio de Gálatas. Y verdaderamente ese es el asunto, el fin del libro, de que les está llamando la atención porque han seguido doctrinas diferentes, los han seducido, los han convencido de que crean en otra cosa y no perseveren en la gracia del Señor. Y aquí les dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a ustedes, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está diciéndole aquí que si se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. Y verdaderamente ha estado discutiendo ese asunto, que no podemos guardar la ley. Lo hemos estado mirando, lo he estado compartiendo a través de el estudio, casi desde el inicio, que no podemos verdaderamente guardar la ley porque estamos verdaderamente sujetos a esclavitud, a la desobediencia. En esta situación en la cual, por así decirlo, el emperador del imperio de la muerte sujetó a toda la humanidad a la desobediencia, a la rebeldía, a pecar contra Dios. Y verdaderamente el propósito de la ley es apuntar, ¿verdad? O manifestar, hacer palpable, hacer visible, para que tengamos conciencia de esa esclavitud en nuestra carne, en nuestros miembros, de que no podemos verdaderamente guardar la ley.
aún al pueblo de Israel, Dios les dio los sacrificios. En el día de la Pascua tenían que ofrecer un cordero para expiación de sus pecados. ¿Por qué? Porque la mera verdad, la ley apunta verdaderamente nuestra naturaleza caída, nuestro estado verdadero en el pecado, en la desobediencia, que verdaderamente por cuanto algunos pecaron, dice la Escritura, ¿verdad que no? Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y verdaderamente aquí les está diciendo que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, lo cual no podemos, ni aún en Cristo. Dice, y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esta palabra clave, o esta es la palabra clave para comprender o darle más sentido a lo que Pablo está diciendo. La palabra esta es persuasión. Persuasión. Por aquí lo tengo. Significado de persuasión. Miren, está bien interesante. Bien interesante esa palabra. Persuasión es la capacidad de convencer a alguien de un determinado punto de vista. Persuasión deriva del latín persuadere sin acento, que indica convencer o aconsejar. La persuasión como técnica comenzó a ser difundida por los griegos. Con razón Pablo les está diciendo eso, como una parte importante de la retórica. En este sentido, la buena retórica usa la persuasión para influenciar al receptor y a sus argumentos. La persuasión psicológica en la psicología la persuasión es una habilidad de influencia social necesaria para la formación y sentido de pertenencias en un grupo. Creo que las sectas, en su convencimiento a convencer a las personas, usan verdaderamente de la persuasión. Existen diferentes niveles de persuasión, desde el consejo, pasando por la exposición de argumentos, hasta la manipulación y extorsión. Wow. Hoy en día la persuasión se relaciona mayormente con las ventas, el marketing y la publicidad. Las técnicas de persuasión se dirigen al consumidor de tal forma que éste sea influenciado para consumir más un determinado producto. Miren, está bien interesante. Hay un escritor americano que Robert Cialdini. Publicó un libro en 1984, su libro Influencia, la psicología de la persuasión. Dice que aquí nos da 6 principios que vienen en su libro de
de la persuasión y una es la reciprocidad. Crear beneficios para que el consumidor prefiera determinado producto. Escasez. Convencer al consumidor que el producto es escaso o la oportunidad de adquirirlo acabará pronto. Autoridad. Usar profesionales o estadísticas para indicar las ventajas que el producto trae. Compromiso y coherencia. Usar empatías irrefutables para que el consumidor adhiera a su causa. Prueba social o consejo. Influencia al consumir con el argumento de que es un gusto de la mayoría. Simpatía. Persuadir mediante el encanto personal. Tremenda declaración, a mi tremenda palabra, esa persuasión. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, esta persuasión no procede de Cristo, no viene del Evangelio. ¿Sí? Y creo que más que nada cayó en los religiosos que llegaron a conclusiones verdaderamente negativas, a conclusiones erradas, ¿verdad? Recibiendo verdaderamente la gracia de Dios, recibiendo el Evangelio, se volvieron a los rudimentos de la ley. No, pero la ley dice esto, dice que si no haces esto, maldito eres, y bueno, y así creo que en el Evangelio infiltraron la ley, que está bien, ¿verdad? Que crean en Jesucristo, que sean salvos por la gracia, pero tienes que verdaderamente guardar la ley, la cual no podemos. Y el Evangelio verdaderamente es el llamado a reconocer esa verdad. Porque el Evangelio es el llamado al arrepentimiento. Y el llamado al arrepentimiento es a que reconozcamos verdaderamente nuestra naturaleza de pecado, que no podemos verdaderamente guardar la ley, para pedirle perdón a Dios, para reconocer verdaderamente la capacidad de maldad y de pecado que hay en nosotros, para reconocer la desobediencia, que aunque por más que nos esfuercemos, aún los líderes religiosos necesitan verdaderamente, si quieren verdaderamente vivir justificados por la ley, por los mandamientos de Dios, no les queda otra más que tienen que tener un sacrificio, tienen que ofrecer un cordero, porque le fallan a Dios. En ningún momento se oye que ya el sumo sacerdote llegó a una perfección, a obedecer la ley en absoluto, en una totalidad, que no tenía necesidad de ofrecer un cordero para la expiación de sus pecados. Él tenía que ofrecer un cordero, un sacrificio para el perdón de sus pecados, antes de entrar a ofrecer el cordero para la expiación del pueblo, para la expiación de la gente, para el perdón de pecados del pueblo de Israel. Él primero mismo tenía que ofrecer un sacrificio para el perdón de sus propios pecados antes de ofrecer verdaderamente el sacrificio para el perdón de pecados del pueblo. La misma ley instituye y apunta verdaderamente que no podemos guardar la ley en una totalidad, que somos culpables. Y estas personas persuadían a los creyentes, los convencían con argumentos bíblicos, verdaderamente con doctrinas que tenían en la ley. No, pero mira lo que dice la ley, que tienes que hacer esto, y que dice aquí, maldito de todo aquel
que no obedeciere o que no guardare las palabras de esta ley. Y si no las guardas, aunque estés en Cristo, estás bajo maldición, porque debes de cumplir la palabra de Dios, debes de guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y creo que esa era la persuasión, que con palabra, con la escritura ahí, a lo que establece la ley, creo que los convencían a recibir la gracia de Dios. La habían recibido, pero los convencían de tal manera que les decían básicamente, y los convencían y los seducían a volver de vuelta a estar sujetos bajo la esclavitud de la ley, a guardarla, a cumplirla, porque la mera verdad, la palabra de Dios así lo declaraba. Pero si la escritura, verdad, también el evangelio de los apóstoles dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que han reconocido la maldad de sus vidas, aquellos que se han declarado culpables, aquellos que verdaderamente se han arrepentido y viven una vida verdaderamente con frutos dignos de arrepentimiento, reconociendo verdaderamente nuestras debilidades, reconociendo nuestras áreas con las cuales le fallamos a Dios, para ya no entretenernos ahí, menospreciando la sangre de Cristo. Y es por amor, ya no es por obligación. Nosotros decidimos si queremos verdaderamente seguir en esa vida que nos va a llevar a la condenación eterna, o verdaderamente valorar la sangre de Cristo y guardarnos de esas áreas que no le agradan a Dios, no para ser salvos, sino porque hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Ese es el argumento que está hablando Pablo aquí. Y esa es la persuasión, ¿sí?, que le dice, esta persuasión no procede del que los llamó o del que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Y si quieres verdaderamente circuncidarte para ser salvo, estás obligado a guardar toda la ley. Si te quieres someter de vuelta al yugo de esclavitud de la ley, de la gracia habéis caído, dice Pablo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, o sea, para seguir en esa vida de pecado. Por cuanto ya no estoy bajo la ley ya no aplica a mí, yo puedo, aunque siga pecando, porque estoy bajo la gracia, y ya no bajo el peso de la ley, he sido justificado. ¿Sí? Pero hemos sido justificados verdaderamente de nuestra desobediencia, de que no podemos cumplir la ley, no para que sigamos viviendo nuestra vida de pecado, sino para que verdaderamente vivamos con frutos dignos de arrepentimiento, reconociendo que no tenemos la capacidad de obedecer la ley, para que verdaderamente permanezcamos en esa libertad que tenemos en Cristo. Fuimos hechos, llamados a libertad de la maldición de la ley. Porque toda la ley, dice, decía que solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, o sea, para seguir justificándote o para justificarte en tu pecado, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a otros. Sí. Y ese es todo el argumento que está hablando Pablo. Vamos a ponerlo de esta perspectiva. La ley verdaderamente apunta a nuestra naturaleza caída. Sí. Lo que le da verdaderamente fuerza, por lo que hace sobremaneramente pecaminoso ante los ojos de Dios el pecado del hombre, es la ley. Lo que apunta verdaderamente a nuestra desobediencia, a nuestra naturaleza sin Dios, sin Cristo, a nuestra naturaleza de pecado, de maldad, de iniquidad, lo que señala así es la ley. La ley dice: no cometerás adulterio, y apunta así, ¿sí? No cometerás adulterio. ¿Por qué apunta para mí? Porque tengo la capacidad de cometer adulterio, está en mí, porque verdaderamente cometemos adulterio. Hay una serie de leyes, de mandamientos, donde el Señor le da mandamientos acerca de las relaciones sexuales con parientes. Y dice que la desnudez de la hermana de tu padre o de tu madre no descubrirás, o sea que no tendrás relaciones con tu tío o con tu tía. Tu parienta es. Sí. Que no tendrás relaciones con la mujer de tu padre, o sea, la que no sea tu madre, si quedó viudo tu papá y se casó con otra mujer, que no tendrás relaciones íntimas con la mujer de tu padre. Sí. ¿Por qué dice la ley eso? Para ver en caso de que el hombre llegara a hacer estas cosas, o lo dice porque el hombre tenemos la capacidad y nos contamos de hacer esas cosas. Porque dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque desde niños, la mera verdad de nuestra rebeldía, no honramos a nuestros padres y a nuestras madres. Nos dice nuestro papá, nos da una tarea: mi hijo, quiero que hagas esto, quiero que hagas el aseo del baño o barras la casa. Y la mera verdad, no lo hacemos, nos rebelamos, desobedecemos. Verdaderamente el mandamiento ese apunta verdaderamente que no honramos a nuestros padres y a nuestros... Sí, que no los honramos. La ley es ese, el propósito de la ley es eso, apuntar verdaderamente la maldad de nuestras vidas para traernos a Cristo, para traernos a la gracia de Dios, para reconocer nuestra vida de pecado, para pedirle perdón a Dios, para ser verdaderamente perdonados por la sangre de Cristo, para recibir el perdón que Dios ya puso a la disposición de todo aquel que se arrepiente. Ese es el propósito de la ley. Y aquí Pablo les está diciendo que quién les persuadió. Bueno, que esa persuasión no viene de parte del que los llamó. ¿Sí?
que de Cristo se desligaron y están obligados a guardar toda la ley. Tremenda palabra verdaderamente esa, persuasión. Tremenda palabra. ¿Sí? Miren, usado en el sistema del mercado, del negocio, del comercio, dice que la persuasión tiene, aquí nos da 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, que es la reciprocidad, crear beneficios para que el consumidor prefiera determinado producto. Escasez, convencer al consumidor que el producto es escaso o la oportunidad de adquirirlo acabará pronto. Autoridad, usar profesionales o estadísticas para indicar las ventajas que el producto trae. Compromiso y coherencia, usar empatías irrefutables para que el consumidor adquiera una causa. Prueba social, consenso, influencia al consumidor para el argumento de que es un gusto de la mayoría, el grito de la moda. Simpatía, persuadir mediante el encanto personal, algo atractivo. Y creo que la persuasión de las doctrinas cerradas, de las doctrinas equivocadas, lo voy a decir, se van a ofender personas, pero creo que la religiosidad de la Iglesia Católica tiene mucha influencia de persuasión en las personas. Tiene mucha influencia de persuasión en las personas. Creen más, convencen a la gente a creer más en San Pedro que en aquel que dio su vida por nosotros. Ya la cuestión es de cada quien. Analiza verdaderamente si estás bajo la gracia de Dios, si le has creído a Dios, si estás en Cristo o estás siguiendo un movimiento religioso, convencido que con todas esas creencias tú eres salvo. Padre bendito, gracias Señor, te damos por esta mañana. Tengo que concluir aquí, Señor. Mañana seguimos con este mismo tema. Vamos a observarlo más. Gracias, bendito Dios, que tu palabra lleve verdaderamente fruto en nuestros corazones. Ayúdanos a reflexionar y a meditar verdaderamente si estamos siendo verdaderamente edificados en la verdad de quién eres tú, o hemos sido persuadidos o convencidos o seducidos a poner nuestra esperanza en algún movimiento religioso denominacional para garantizar nuestra salvación antes que en Cristo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a concluir aquí con el video que estoy grabando porque ocupamos el teléfono. Que Dios les bendiga ricamente. Me voy a quedar un breve a mirar los comentarios, si es que tenemos comentarios. Sí tenemos comentarios. Bueno, no tenemos eso, no es. A ver. Sí tenemos. Sofía, Jorge, buenos días. María Turcio. Voy a apagar el otro teléfono. Esperen, ahorita vengo, no me voy.